sí que comenzamos con nuestra primera actividad. Como comentaba anteriormente en esa breve presentación, Carmen Estrada Fernández va a ser la encargada de inaugurar esta iniciativa de Encauzando. Carmen Estrada Fernández es graduada en Historia del Arte y máster universitario en Estudios Avanzados en Historia del Arte, Investigación y Gestión. Ahora mismo, y el motivo por el que se encuentra aquí, es porque es doctoranda precisamente en el programa de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo y se encuentra realizando una tesis doctoral al respecto del patrimonio emergido, es decir, el patrimonio construido, en este caso por la empresa hidroeléctrica del Cantábrico. Por lo tanto, estamos hablando de una tesis que aborda cuestiones de mecenazgo artístico, a pesar de estar hablando de una empresa que habitualmente, pues relacionamos exclusivamente, voy a decir, con una idea muy particular de lo que es nuestro patrimonio industrial. En cuanto al currículum de Carmen, a pesar de la juventud que ven ahora mismo aquí a mi izquierda, estamos hablando de una joven investigadora que además ha trabajado como mediadora cultural, ha hecho prácticas en la Fundación Evaristo Valle en 2 ocasiones y, pues obviamente por su buen hacer, a partir del 10 de octubre va a ser la encargada de dirigir el departamento de didáctica del Museo Evaristo Valle. O sea, por lo tanto, reitero, estamos hablando de una investigadora muy joven, muy precoz, pero ya con una trayectoria más que consolidada. Asimismo, también ha trabajado como mediadora cultural para el espacio Brecha, en este caso haciendo visitas guiadas en las exposiciones de la Feria Internacional de Muestras de Gijón, y por otro lado también ha formado parte del equipo que se encargó de elaborar la exposición del fotoperiodista Bernardo Pérez Tobar, titulada, o que llevaba por título, Comprometido con la realidad. Asimismo, ha llevado a cabo inventarios, como pueda ser el inventario de artistas locales y no que deberías conocer, ha trabajado también como ilustradora, también ha llevado a cabo diseños, es decir, estamos ante una joven, pues muy polifacética, vamos a decir, y además muy comprometida tanto con su disciplina como con la innovación y los avances, y por eso, pues recientemente también ha comenzado a formar parte de un nuevo proyecto llevado a cabo por la Universidad de Oviedo dentro de la estrategia Talentúo, que se titula La exponencialidad de la ciencia y el arte en su conjunto. Es decir, estamos hablando también pues de un proyecto interdisciplinar muy interesante y que veremos qué resultados pues lleva, o qué resultados alcanza. Más allá de todo esto, como decía antes, también me gustaría explicar un poco por qué esta idea de Encauzando. En general, lo que son los estudios de doctorado resultan bastante desconocidos a la sociedad en general, o lo que puedan implicar los estudios de doctorado. Estamos hablando de una etapa formativa, la etapa, vamos a decir, del máximo nivel en cuanto a formación universitaria, y que a priori pues se entiende simplemente como escribir una tesis y ya está. La realidad de los jóvenes investigadores e investigadoras actualmente no es esa. Estamos hablando de un mundo ultra competitivo, lo diré una y mil veces, que en muchas ocasiones lleva a quienes están en ese punto hasta ciertos límites. En tanto en cuanto no solamente hay que escribir una tesis, hay que publicar artículos, hay que ir a congresos nacionales e internacionales, hay que dar clase, hay que hacer actividades de transferencia a la sociedad como pueda ser esta, hay que hacer innovación docente y sumar, y sumar, y sumar, y sumar. Si se quiere de esa manera poder llegar a ser docente dentro del ámbito universitario. Algunas personas tienen, voy a decir, la suerte, porque en ocasiones es suerte y desde mi punto de vista, teniendo en cuenta también el sistema de evaluación que hay en este país, de poder alcanzar un contrato predoctoral, es decir, de trabajar para la universidad. Gente como Carmen, que está a mi izquierda, está haciendo todo esto sin ningún tipo de financiación. Y por eso va a empezar a trabajar en la Fundación Evaristo Valle. Es decir, estamos ante una joven totalmente comprometida, reitero, con su disciplina, pero también muy concienciada de su función social, precisamente con ese trabajo como mediadora y en el caso de la Fundación Evaristo Valle desde el ámbito de la didáctica. Por tanto,
una de las ideas o uno de los objetivos que rige esta estrategia es apoyar a estas personas que están empezando y que tienen o que están desarrollando unas investigaciones que son realmente interesantes, si no, no se les habría admitido en un programa de doctorado, eso es así, y que no cuentan, vamos a decir, con ese apoyo y con ese soporte a pesar de merecérselo. Por lo tanto, bueno, en este sentido yo no quiero robarle más tiempo a Carmen porque al final es ella la protagonista, les va a hablar, bueno, pues de todo ese proceso, ¿no?, de elección de tema de tesis y cómo ha ido trabajando en ella durante estos 2 años que lleva, y sin más simplemente darles las gracias por estar hoy aquí y desde la Junta transmitirles que esperamos que estos temas resulten de su interés. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Como ya os comentó Noelia, mi nombre es Carmen y soy historiadora del arte e investigadora predoctoral. Como ya les comentó también Noelia, vengo a hablar de mi tesis doctoral. La presentación que tenemos hoy la centro un poco más en una introducción al tema que titulé Hidroeléctrica del Cantábrico, pasado, presente y futuro. Como Noelia os vino comentando, la tesis doctoral es un proceso un poco complicado, un poco problemático. Y mi tema, que no es una sorpresa para nadie, no fue mi primera opción, y hay que tener claro que muchas veces el tema de la tesis surge a veces por casualidades del destino. Yo previamente había hecho este máster en estudios universitarios de investigación y gestión y me había dedicado al patrimonio sumergido. Para quien no sepa de qué va el patrimonio sumergido, es todo aquel tipo de patrimonio que se encuentra en un estado subacuático, es decir, se encuentra bajo el agua y puede ser agua de cualquier índole, puede ser un mar, un océano, un río, y para mí tenía especial interés el patrimonio que se encontraba en un nivel subacuático en los embalses, y sobre todo en los embalses construidos en el periodo del primer franquismo, ¿vale? ¿Qué pasa? Este patrimonio tiene una problemática intrínseca, y es que cuando ustedes tienen un patrimonio en lo que sería la tierra, está perfectamente, porque bueno, hay distintos cambios de temperatura, de humedad, etcétera, pero nos movemos en unos baremos un poco controlados. ¿Qué pasa? Cuando se construyen todos estos embalses, estos represamientos, este patrimonio se somete a un shock, porque de repente cambian los niveles de salinidad, cambia la humedad, cambia la presión. ¿Qué pasa? Esto fue hace pues, 60, 50, 70 años, dependiendo de las fechas. Ahora, con el cambio climático y con todas las consecuencias que ello supone, los niveles de las presas pues, bueno, empiezan a variar, la cota del embalse baja. ¿Qué pasa? Empieza a haber emersiones de este patrimonio y esto conlleva problemas de conservación. ¿Por qué? Porque al cambiar todos estos niveles de humedad, de salinidad, los movimientos del agua que generan erosiones y pérdidas en el material del patrimonio, empiezan a surgir pues, bueno, debates y discusiones sobre qué hacemos con este tipo de patrimonio. Lo movemos, lo conservamos en el lugar, lo musealizamos, lo llevamos a un lugar para sacar un rédito económico. Bueno, pues entonces aquí entra un poco nuestra disciplina en juego y un poco para valorar estas situaciones. La imagen que les muestro en la izquierda es el dolmen de Guadalperal, en el embalse de Valdecañas. En concreto, esto es un conjunto megalítico que se encuentra en este embalse y que fue víctima del represamiento sistemático que hubo en estas regiones. Ahora en la actualidad, y cada vez más, desde el año 2020 en adelante, empieza a surgir a la superficie. Este tipo de patrimonio en concreto, además, sufrió la presión mediática que sufren este tipo de patrimonios porque los medios de comunicación le dieron mucha visibilidad, volviéndose un elemento viral que hizo que la capacidad de carga del monumento se sobrepasase y que sufriera no solo pérdidas materiales debido a las circunstancias de que fuera un patrimonio sumergido, sino ya además de que bueno, toda esta gente pues, tirara basura allí, moviera las rocas, etc. Entonces, bueno, ¿qué pasó con este tema? ¿Por qué no se llevó a término? Entre otras cosas porque el patrimonio sumergido tiene muchos problemas respecto a su visitabilidad. Con experiencias como la del dolmen de Guadalperal se dieron cuenta de que visitar estos lugares no podía ser de manera gratuita, en el sentido de que cualquier persona pudiera acudir allí sin un papel que rellenar, una documentación a complementar. Además, muchas de estas zonas son peligrosas porque el nivel de la cota del embalse es
y ustedes no podrían intentar hacer un Excel en el que poder calcular cuándo ese agua va a subir y bajar, porque depende de muchos factores que a veces son imprevisibles. Y además, entre otras cosas, cuando este patrimonio está en un nivel subacuático, habría que bucear, y yo no sé nadar. Así que se van sumando problemas que son un poco insolventables. Entonces, bueno, simplemente comentarles que el tema de MIT-FM, que fue el germen de esta investigación, se llamó Patrimonio sumergido, consecuencias patrimoniales de la construcción de embalses. Y a modo de curiosidad simplemente les muestro que hicimos este mapa de geolocalización en el que con un aspecto un poco ambicioso quise llegar al ámbito nacional, pero luego me di cuenta de que era demasiado ambicioso. Se reflejaron 78 elementos que estaban en periodo de sumergimiento o emergimiento. Lo diseñé con la herramienta un poco humilde del Google Maps, a modo de prototipo, y lo separé por comunidades autónomas con ese código de colores, y cada chincheta reconocía una de esas fichas técnicas con la imagen y una breve descripción del elemento, y bueno, con ese QR podrían acceder a él y consultarlo de manera gratuita. Entonces, bueno, volviendo al tema de la tesis, que es lo que nos atañe hoy, había que pensar un poco en el departamento en el que estábamos, un poco a qué se dedicaban los investigadores que había allí, qué brechas de la investigación, como les ponía previamente, había. Y una de ellas era el patrimonio industrial, que a mí la verdad me interesaba mucho, pero no era una experta en el tema. Y surgió la gran oportunidad de poder colaborar con la Fundación Hidroeléctrica del Cantábrico. Y entonces empezamos a pensar un poco cómo podíamos hacerlo, cómo podíamos enfocarlo, cómo lo podía relacionar yo con lo que ya había hecho para poder aprovechar parte de esa herencia del conocimiento que tenía yo. Y bueno, surgió mi tema de tesis, Patrimonio emergido, hidroeléctrica del Cantábrico en Asturias, que está relacionado con el proyecto Nuevos Paisajes Olvidados, Agua, Patrimonio y Territorio Cultural, que llevo a cabo, como les comentaba, en la Universidad de Oviedo, en el Departamento de Historia del Arte y Musicología, y del que tengo la gran suerte de que me dirijan María Pilar García Cuetos, que muchos de ustedes ya la conocerán, pero me gustaría reseñar que es catedrática del área de Historia del Arte en la Universidad de Oviedo, está especializada en Historia de la Conservación y la Restauración del Patrimonio Histórico-Artístico, que actualmente es la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural de la Universidad de Oviedo. Anteriormente a su ingreso, ejerció como profesional libre de la restauración monumental, que sus líneas de investigación se centran en la restauración monumental y la gestión del patrimonio cultural, que es autora de 8 monografías y más de 100 trabajos científicos, socia fundadora de la Academia Libre de Profesionales de la Restauración Monumental de España, Academia del Partal, que es miembro del Consejo Directivo del Comité Español de Historia del Arte, además del patronato del Museo de Bellas Artes de Asturias, de la Comisión del Patrimonio del Principado de Asturias y del Consejo de Patrimonio del Principado de Asturias desde 2019. Y además, la ya conocida por todos ustedes, Noelia Fernández García, que es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, que cuenta con el máster en Métodos y Técnicas Avanzadas de la Investigación Histórica, Artística y Geográfica por la UNED, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, que actualmente es profesora ayudante doctora en la Universidad de León, que ha sido beneficiada del programa de ayuda Severo Ochoa, que su investigación ha sido galardonada con el Premio a la Investigación Juan Uría Riu, convocado por la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo del Principado de Asturias en la edición de 2020, y que ha realizado estancias de investigación en distintos lugares como Roma, Aberdeen en Escocia y ya, no les voy a aburrir más. Es que tengo muchos papeles. Entonces, bueno, centrándome un poquito más y ya quitándome todos estos papeles de delante, empezamos. Los objetivos concretos de mi tesis se centran en 3 puntos clave, ¿de acuerdo? Primero, lo que yo quería hacer era una catalogación completa de los bienes patrimoniales de Hidroeléctrica del Cantábrico. Un catálogo, en términos científicos, sería, por así decirlo, un inventario más desarrollado, ¿de acuerdo? Sería un libro, ya sea virtual o analógico, en el que recogerían todos esos bienes mediante fichas técnicas. La ficha técnica se puede organizar como quieran, con diferentes secciones, por ejemplo, tipo, cronología, autor, también con gráficos, como pudiera ser una foto general, una planimetría, etc. Y van así documentando ordenadamente y siempre mediante el mismo sistema este tipo de patrimonio para tenerlo controlado, ¿de acuerdo?
Este catálogo serviría para herramienta para la investigación, no solo para mí, sino para investigaciones posteriores, que sea útil, que sea un elemento de consulta, y ya no solo para el investigador, sino para el ciudadano de a pie, para que conozca su propio patrimonio. Además, quería reseñar a Hidroeléctrica del Cantábrico como un impulsor artístico, porque ya les adelantaré más adelante, pero lleva a cabo una labor de mecenazgo muy importante en el patrimonio artístico de Asturias y que comparado con otras empresas del sector se sitúa como líder. Además, promueve la recuperación de la memoria colectiva en Asturias, debido a que tenemos que tener en cuenta que la historia que nos llega a nosotros hoy en día es la historia que se refleja en los libros de texto, en los libros de historia que tenemos en la biblioteca, y esa historia es la historia de los vencedores en las guerras, de las personas con mayor poder adquisitivo, de las personas con una clase social más alta, y hay que tener en cuenta esos testimonios, pongo aquí silenciados, pero también quiero reflejar los olvidados, de todas esas personas que en su momento histórico, social o cultural no tuvieron voz y no pudieron aparecer. Todos esos testimonios, si no se heredan a través de las generaciones, se olvidan, y es lo que quería impedir con este trabajo, ¿de acuerdo? Esa reconciliación con el pasado industrial de Asturias, recordar que gracias a él estamos donde estamos a día de hoy. Además, el impacto social esperado de la investigación sería, aquí pongo en palabras gigantes, contribuir al bienestar. Lo divido en dos secciones. En primer lugar, el nacional, teniendo en cuenta que esta ampliación del conocimiento general sobre el patrimonio industrial de Hidroeléctrica del Cantábrico serviría para generar un movimiento en cadena, que les pongo más adelante, que sirva como inspiración a otras empresas del sector que quieran, del mismo modo que estoy realizando yo, pues hacer esta sistematización de su patrimonio, llevar un control, ¿de acuerdo? Y también regional, por servir como utensilio para la reconciliación del pasado, servir para promover estas iniciativas de gestión, de aprovechamiento de estos bienes. La metodología empleada en el trabajo, aquí de manera muy somera, sería un tratamiento de fuentes de carácter, por ejemplo, bibliográfico, pues libros, revistas, etcétera. También acudir al archivo, hacer esa labor de archivo, de volcado de información, en archivos de todo tipo, de titularidad pública y privada, ¿de acuerdo? Que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en este tema en concreto, los archivos de empresa muchas veces no son consultables. Es un hándicap que hay que tener en cuenta. Yo tengo la gran suerte de que el archivo de Hidroeléctrica del Cantábrico se encuentra en Oviedo, pero muchas veces estos archivos están cerrados al público y no son visitables. Además, la selección de objetos de estudio, que como vieron en mi TFM soy un poco ambiciosa y me costó un poco decidir. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que no podemos conservarlo todo, es imposible. Entonces hay que decidir qué entra y qué no en este catálogo, y para mí es el punto más complicado del trabajo. Además, el trabajo de campo, que es mi parte favorita. ¿Por qué? Porque acudir a los lugares in situ, sacar fotografías, ver cómo están ordenados los espacios, qué calidad de conservación hay hoy en día, porque claro, este patrimonio al no estar inventariado, pues aparece en el blog de Facebook de fulanito de tal, que fue a la ruta de no sé qué, con el grupo de montaña no sé cuánto. Y en esa foto de 2013 puede que ese bien inventariado, que no está inventariado, aparezca de manera pues bien conservada y que hoy en día acudamos allí y que haya graves problemas de conservación. Además, el intercambio con otras disciplinas, y lo quiero reseñar muy especialmente porque, y como bien supondrán, la historia del arte tiene sus límites, y esta investigación muy ambiciosa en el sentido de que voy a necesitar y necesito del intercambio con otras disciplinas. Yo abogo siempre por una investigación transdisciplinar y multidisciplinar, que nos complementemos, que no estemos estancos en nuestro propio ámbito del conocimiento y que haya siempre un intercambio, una relación. Un poco a modo de contexto histórico, les voy a explicar un poco la situación que sufríamos en el siglo XX en Asturias y cómo desembocó todo ese cambio en la región una industrialización, ¿de acuerdo? A la izquierda tienen dos imágenes del general Francisco Franco. La que está a la derecha de ustedes es la inauguración del embalse de Barrios de Luna, y la imagen que tienen a la derecha es la central térmica de Agoño, ¿vale? En Gijón. A nivel global, todas las potencias, o prácticamente todas las potencias, estaban sufriendo un auge sin precedentes en el siglo XX. Todas ellas habían sido un poco más inteligentes que nosotros y habían empezado a hacer esa pronta transformación de la sociedad, desde una sociedad meramente agraria a una industrial. Es decir, se estaba cometiendo una industrialización. Estaban empezando a llevarse a cabo procesos de mecanizado, de automatización.
gracias al carbón, la siderurgia y el ferrocarril. ¿Pero qué pasa en España? España, como bien sabrán, se mantuvo como un país neutral durante el conflicto europeo. ¿Pero qué pasó? Cuando llega la guerra civil se produce una crisis a todos los niveles, no solo al político o al económico, que es el que se nos puede venir a la mente, sino también al social, ¿vale? Todo ello desemboca en el régimen franquista, que desarrolla políticas de autarquía, es decir, de enfrascamiento, de producción nacional, de estar un poco apartados de todo el ámbito europeo o global, también debido a que otras potencias no querían relacionarse con España para no tener una mala política, una mala propaganda por estar relacionándose con una dictadura. El desarrollismo, esa construcción sistemática de estructuras a gran escala, y el intervencionismo de la economía. Todo ello genera que España estuviera atrasada frente a otras potencias, y gravemente atrasada, es decir, seguíamos en esa sociedad meramente agraria o protoindustrial. Y a todo ello hay que sumarle, y que les pongo aquí en rosa, la escasez energética, que es muy sonada. Probablemente yo misma, hablando con mis abuelos, todos ellos se acuerdan de esos cortes de luz, de gas, de agua que sufrieron. O sea, pensamos que es una cosa de hace mucho más tiempo atrás, pero es que fue prácticamente ayer. Entonces es una cosa a tener en cuenta, que si lo sumamos a todos esos factores, nos damos cuenta de que estábamos en una situación bastante delicada. Asturias, por su parte, tenía una herencia industrial del siglo XIX bastante fuerte que la favorecía en parte. ¿Por qué? Porque aquí ya teníamos minería y siderurgia. Y todo este proceso, aunque se iba ralentizando con el tiempo hasta el siglo XX, se frena de golpe con la llegada de la Guerra Civil. El siglo XX para nosotros fue, entre comillas, favorable, porque en ese momento se produce la vuelta de todas aquellas personas que habían migrado a América, con todas esas, a la gente que le había ido bien, porque había gente a la que le había ido mal y gente a la que le había ido mejor, vuelve con esas riquezas y genera pues, ese crecimiento local de la política y de la economía. Y en este momento se produce una producción alimentaria y comerciante que nos hace una buena propaganda, y además se produce ese pseudo crecimiento de la población, ese pseudo crecimiento demográfico. Finalmente, podemos decir que Asturias fue un núcleo de actividad industrial bastante importante, a la altura de otros como pudiera ser Bilbao o Cataluña. Coincide con el primer franquismo, nacen esas primeras empresas con apoyo estatal y se adoptan esos modelos de automatización y mecanización que les venía comentando. Se decide, dentro de este marco en el siglo XX, construir una red hidroeléctrica que cuenta con el apoyo estatal y obtiene apoyo legal en los decretos del 19 de mayo de 1816 y del 31 de agosto de 1819. Esta imagen que les pongo aquí sería la inauguración de nuevo de ese embalse de Barrios de Luna, y abajo les pongo esta imagen un poco cómica en la que les explico esta nomenclatura de caudillo de España, Paco el Rana. Era conocido por todos que estos actos servían como propaganda para el régimen franquista, de modo que se producían casi de manera sistemática, generando esta nomenclatura un poco de burla hacia el caudillo. Aquí les comento también que estos actos también participaba el nacionalcatolicismo, acudían pontífices para bendecir estos embalses y estas presas. Esta imagen que les muestro aquí está extraída de uno de esos nodos que publicitaban en los cines antes de las películas, pero que eran casi la imagen de cada día, porque casi todos los días inauguraba un pequeño embalse, una pequeña presa. Entonces, bueno, unir un poco esa relación del régimen con estas estructuras de carácter estatal y civil. En concreto, Hidroeléctrica del Cantábrico, y como lo sabrán por ver todas esas facturas de la luz, fue cambiando de nomenclatura con el tiempo. Hidroeléctrica del Cantábrico nace primero a través de dos sociedades que posteriormente se juntan en una, Sociedad Comanditaria González Alegre en Oviedo y Compañía Menéndez Valdés en Gijón, que se juntan en Sociedad Popular Ovetense en 1899, en Oviedo, gracias a la demanda vecinal para que Oviedo y alrededores tuviera pues, un suministro de agua, electricidad y posterior gas, ¿de acuerdo? La que verdaderamente nos atañe, que voy a explicar más adelante, es la Sociedad Anónima Hidroeléctrica del Cantábrico Saltos de Agua de Somiedo, pero muta su razón social en 1942 a Hidroeléctrica del Cantábrico S.A., ¿de acuerdo? Durante el periodo de 1942 a 1963 absorbe sistemáticamente otras compañías del sector, que os voy a mencionar a continuación.
Absorbe a Sociedad Electra Asturias, Compañía Popular de Gas y Electricidad de Gijón, ERCOA, es decir, Eléctricas Reunidas del Centro y Oriente de Asturias, que anteriormente había sido Sociedad Anónima Electricista de Langreo. Absorbe también a otras empresas tales como la Murense, Electra Bedón, Hidroeléctrica de Tubia, Electricista de Siero y Noreña, entre otras. Más adelante, en 2005, muta su razón social a Hidrocantábrico, pero pronto se arrepienten y vuelven a mutar su razón social a HC Energía. Y finalmente, en 2011, muta su razón social a Electricidad de Portugal, o más conocida como EDP, ¿vale? Entonces, dentro de este corpus, nosotros nos vamos a quedar un poco con el periodo hidroeléctrico del Cantábrico, cortaríamos en 2011 y ese sería el periodo que yo quiero mantener en el catálogo. Saltos de agua de Somiedo, ¿quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues bueno, estos tres señores que les muestro aquí, Narciso H. Vaquero, José Tartiere y Policarpo, fueron los tres socios fundadores de la sociedad, ¿vale? La imagen de Narciso, que es el hombre que tienen a la izquierda, aparece en el mural de Grandas de Salime. Policarpo aparece en esa pequeña escultura que aparece en las inmediaciones de la central de la Malva en Somiedo, y a José Tartiere lo tenemos en el campo San Francisco en Oviedo. O sea, son figuras muy cercanas a nosotros, aunque para muchos desconocidas. Esta sociedad surge por necesidad de tejer esa red hidrográfica. Buscaban un lugar idóneo, y el lugar idóneo lo encontraron en Somiedo. Concretamente en el lago del Valle, que es este que les muestro aquí, aunque bueno, se explotaron otros muchos valles, entre ellos el Cerveriz, la Cueva, la Calabazosa, el Negro, la Braña, Cubameliz, Sousas o el Valle de la Cueva. Era una situación idónea debido a la cantidad de recursos hídricos de la zona, de todos esos desniveles, etc. Entonces encontraron el lugar idóneo para construir esta sociedad y construir el primer gran hito de la hidroeléctrica en Asturias, que sería pues eso, la central de la Malva en Somiedo. Esto, a modo de curiosidad, les muestro los papeles de fundación de la Sociedad de Civil Saltos de Agua de Somiedo, pues los papeles originales que se encuentran en la central, ¿de acuerdo? Son visitables, está abierta al público y se puede visitar en cualquier momento del año. En concreto, la Sociedad Civil Saltos de Somiedo genera un mecenazgo muy importante de la familia Vaquero, por muchos conocida. Como les comentaba, es una historia generacional. Narciso H. Vaquero es padre de Joaquín Vaquero Palacios, padre de Joaquín Vaquero Turcios. Y como queda todo en casa, bueno, pues les muestro un poquito la labor de mecenazgo, un poco por esa necesidad de Hidroeléctrica del Cantábrico de salirse un poco del molde y querer ser un poco más ambicioso y promocionar todas estas intervenciones artísticas dentro de sus propiedades, por así decirlo, para bueno, cambiar un poco la historia y el carácter de las cosas. En la fotografía de la izquierda tienen el mural que aparece en una vidriera del piso séptimo de la sede de Hidroeléctrica del Cantábrico en Oviedo. Todas estas obras son llevadas a cabo por Joaquín Vaquero Palacios con la colaboración en ocasiones de Vaquero Turcios. Comentar que este es el piso séptimo, pero en todos los pisos de la sede hidroeléctrica del Cantábrico aparecen reflejados todos esos patrimonios, sobre todo de las centrales en las que Vaquero Palacios tuvo intervención. Y la imagen de la derecha es un fragmento del mural de Grandas de Salime que refleja la construcción del Salto, la historia de la construcción del Salto, en concreto el momento en el que se erige el Salto. Como pueden ver, bueno, no sé si se ve muy bien, pero arriba del todo de la presa aparecen reflejadas esas dos aves rapaces que finalmente no se llevan a término. Ven cómo se están llevando a cabo los últimos trabajos de ingeniería y a la derecha aparecen los aparejadores y los ingenieros revisando el proyecto para, en este momento, darse cuenta de que las aves rapaces no se pueden construir porque no son viables en el proyecto debido a problemas constructivos. En la derecha, en el margen inferior, ven una pequeña leyenda que muestra, escrita por Vaquero Turcios, en la que refleja la autoría del mural y además que la restauración se lleva a cabo por su persona, debido a que años posteriores y por la actividad propia de la central, pues se generan ciertos desperfectos en el mural y deben ser restaurados, ¿de acuerdo? Comentar sobre la obra de Vaquero Palacios, que Vaquero es un artista integrador de las artes, que abogaba por una obra de arte total, ¿de acuerdo? Así como los hombres del Renacimiento. Egaña Casariego, que es uno de los principales investigadores de Vaquero Palacios, decía de él que, salvando las distancias, es bueno recordar que casi todos los artistas fueron arquitectos, pintores y escultores a la vez.
Reseña de ellos a Giotto, Ocaña, Brunelleschi, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, y entre los antiguos, y entre los más modernos a Le Corbusier, Maxwell y Gaudí. Es decir, Joaquín Vaquero Palacios llegaba a todo. Él abogaba que para todas las artes debía haber un paraguas, que era la arquitectura, pero no le hacía ascos a nada. Llegaba a la escultura, llegaba a la pintura, le encantaba la música, incluso la danza. O sea, era un hombre completo. Las obras de Vaquero Palacios no se pueden entender si no entendemos su obra desde todos los ámbitos. No podemos centrarnos, ver un mural y pensar que es pintura, tenemos que pensar más allá. Tenemos que pensar que los murales de las centrales reflejan ruido, reflejan luz, reflejan el trabajo, el humo, todo ese ambiente, ¿de acuerdo? Y además estas intervenciones tienen un objetivo concreto y no es solo la decoración, llegaba más allá, era más ambicioso. Vaquero Palacios intervenía estas centrales con un objetivo y era que los trabajadores de las centrales se sintieran desahogados, se sintieran amabilizados gracias a estas obras. Pretendía que estas pequeñas intervenciones en un lugar tan angosto como puede ser una central, a veces en el subsuelo, fuera un desahogo, fuera una distracción, con trampantojos que simulan ventanas, que te hacen sentir que estás a pie de calle cuando estás a metros bajo el suelo. También llegaba al diseño mueble, como les pongo aquí este refugio que aparece en la central de Grandas de Salime, para que los trabajadores puedan descansar, puedan tener un oasis en medio de ese tumulto de actividad en una central. Entonces, bueno, reflejar un poquito también, aunque es una pequeña parte de mi trabajo, pero una figura tan importante y que tiene una relación tan directa con hidroeléctrica. ¿Qué tipo de bienes entran en el catálogo? Pues bueno, hubo eso que seleccionar. Entonces, bueno, primeramente y de manera muy protagonista entran las centrales hidroeléctricas o térmicas, también entran presas, entran subestaciones eléctricas, transformadores, los que se conservan hoy en día y también los desaparecidos. Edificios tales como sedes, poblados de construcción de todas estas centrales que no pueden quedar al margen en este catálogo porque fueron una parte fundamental en la construcción de estas centrales. Sin ellos los trabajadores no podrían haber llegado a término estas grandes y masivas construcciones. Y finalmente fábricas, principalmente las de gas, Oviedo y Gijón, pero también los edificios administrativos que se encuentran en los márgenes. Quería reseñar también lo que les venía comentando de la lucha contra el olvido, ese relevo generacional endeble. Estos trabajadores, muchos de ellos ya han fallecido y muchos de ellos ya son mayores. Y si no se lleva a cabo este relevo generacional de la historia, de estas historias que no interesan, porque son industria y porque el patrimonio industrial está muy maltratado, no interesa, no vende, no gusta, porque es feo. Fíjense, hoy en día se quieren tirar muchas piezas del patrimonio industrial, quieren lanzarlas a la piqueta, no interesa, vende más una empresa, un semidero, construcciones de nueva planta. Hoy en día estamos sufriendo un fin de siglo que coincide con el cierre sistemático de la industria. Ya nadie quiere trabajar en industria, es fea, es sucia. Pero ¿qué pasa? Que toda esta historia la vamos a olvidar, si no queda reflejada, si no queda documentada, la vamos a perder. Y es nuestra historia, porque Asturias es industrial. Para mí, este tema yo no lo investigaría si para mí no tuviera una importancia relevante. Para mí, Hidroeléctrica del Cantábrico y toda su obra patrimonial es un tema de gran actualidad. La población está muy interesada, está muy comprometida con el patrimonio industrial. Aquí les muestro una imagen que me cedieron desde el diario Nortes, que es obra de Pablo Lorenzana, de una actuación ciudadana frente a la fábrica de gas de Oviedo. Y ven que escriben en el suelo, culturas. Interesa mucho. Quieren que se dé una refuncionalización a estos espacios. Se tienen que volver a usar. Si no es fábrica, pues que sea otra cosa, pero no la vamos a tirar. Vamos a ser un poco sostenibles. Este patrimonio ya está construido, vamos a aprovecharlo. ¿Para qué vamos a tirar algo para construir una cosa nueva? ¿Por qué una nave industrial es menos arte que un cuadro que esté en un museo? Tenemos que reflexionar. Y a la derecha les muestro una ilustración que se usó para una comunidad de vecinos, un poco en relación con este movimiento ciudadano, de mi gran amiga artista e ilustradora María Ortiz Iglesias, que como ven hace un skyline de Oviedo en el que se ven reflejados todos los hitos históricos de Oviedo. Hay gente a la que le molesta ver la catedral junto al esqueleto del gasómetro de la fábrica de gas. No es un estrato. Ustedes cuando van o observan una excavación arqueológica
y se quiere encontrar algo de la época romana, no tienen que pasar por capas de suelo en las que hay otro tipo de patrimonio, otro tipo de restos. Vamos a conservar todos esos estratos. Los monumentos son elementos estratificados. Y si le restas estratos, le restas significado, restas contenido, se descontextualiza. Además, Hidroeléctrica del Cantábrico es tema de actualidad porque además es musa de múltiples artistas. En concreto, yo estoy trabajando con este hombre, Israel Sastre, que es un artista contemporáneo obetense, que está en activo, que tiene un tema muy surrealista y que colabora activamente con Hidroeléctrica del Cantábrico en la creación de arte multidisciplinar contemporáneo. A la izquierda tienen una imagen en la subestación de La Lloreda en Gijón. Este mural masificadísimo de 20 metros que se titula La influencia de la luz en el espacio oscuro, pues cuenta un poco la historia de esa subestación y con esas luces que además son un símbolo muy importante en la pintura de Israel, que como ven, la pintura de Israel y todas las obras de Israel son fáciles de identificar porque las firma todas, y además de manera muy visible. Son un poco una manera de amabilizar esos espacios, un poco retomando ese testigo, esa herencia de Vaquero, ¿no? De manera muy, muy tangencial. Y a la derecha les muestro también esa escultura que se titula Ulises, que es una escultura. Esta imagen está tomada en el taller de Israel, pero esta escultura se encuentra hoy en día en la central térmica de Aboño, como otras muchas que se encuentran en otros lugares del patrimonio de Hidroeléctrica del Cantábrico. Y representa a Ulises, al héroe troyano, que además, y gracias a esa luz que se encuentra muy frontal, masifica la figura. Ulises aparece portando un arco que lanza hacia el cielo, y bajo los pies de Ulises aparecen todos esos llamas que con la luz que se proyecta desde el frente hace que veamos múltiples Ulises, múltiples llamas, múltiples arcos. Entonces, reflexionar un poquito sobre si este tema realmente es de interés, no es de interés, es actual, no es actual. Un poquito ya a modo de conclusión, para no aburrirles más, comentar que las conclusiones a las que he llegado en mi segundo año de tesis doctoral, que es en el que me encuentro actualmente, es que una ausencia de catálogo es una dificultad enorme para el estudio. Yo siempre repito en todas mis conferencias, en todos mis congresos, que documentar es primordial, porque lo que no se documenta no se conoce, lo que no se conoce no se puede gestionar, lo que no se gestiona no se conserva, y lo que no se conserva no se pone en valor, y lo que no se pone en valor no se lleva a otras generaciones, no se genera como herencia, ¿vale? Además, y como ya les comentaba antes, ya puedo decir como una de las conclusiones fijas que Hidroeléctrica del Cantábrico sí es líder en su sector, más allá de las ambiciones de lo fabril. Es decir, se encuentra en un nivel superior a otras empresas respecto a la intervención artística, a la promoción, al mecenazgo de artistas y al impulso artístico en Asturias, muchas veces haciendo las veces de fábrica de creación. Y además, que la puesta en valor del patrimonio industrial es primordial para el impulso de la región y la reconciliación de los asturianos con Asturias. Y nada más, no me quiero repetir mucho más. Muchas gracias por su atención. Aquí está mi mail, cualquier duda que no quieran decir hoy, que sean un poco tímidos, me la mandan al mail y yo la contesto muy amablemente y con muchas ganas. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa que quieran comentarle o trasladarle a Carmen, porque si no yo entonces ya me lanzo aquí con conclusiones y esas cosillas. Bueno, nada, yo, a ver, no voy a decir, no como madre del artista, como madrina del artista, porque me tuvo que mentar, vaya. Realmente las cuestiones que les acaba de trasladar Carmen tienen, vamos a decir, una enjundia detrás, un trabajo detrás que son relevantes. En tanto en cuanto, por ejemplo, ese planteamiento de elaborar ese catálogo para poder sistematizar precisamente la existencia de
de esos elementos y su relevancia, es en definitiva, como ella muy bien explicaba, el primer paso para poder gestionar correctamente nuestro patrimonio cultural. El patrimonio cultural se entiende especialmente desde, yo creo, bueno, iba a decir desde el ámbito europeo, pero en general desde todos los ámbitos, pero especialmente desde el europeo ahora mismo, como uno de los ejes de trabajo ad futurum de cara precisamente al desarrollo sostenible. No solamente en tanto a cuestiones meramente económicas, como pueda parecer, es decir, al final el patrimonio cultural es un elemento totalmente capitalizable, podemos obtener ganancias de él, por supuesto, pero también funciona como un elemento de desarrollo social en tanto en cuanto es un elemento de cohesión social, como Carmen bien explicaba, ¿no? Con esa idea también de recuperar esa memoria colectiva, por una parte, poner en valor, bueno, pues toda esa trayectoria industrial aquí en Asturias, pero también a los activos de ese desarrollo, a las personas que formaron parte de ese desarrollo. Por ejemplo, yo este verano estuve en Escocia, un país que me gusta mucho, y estuve visitando una presa precisamente en la zona de los Glens, en Pitlochry, y una de las cuestiones que aparecían en el espacio musealizado, que en cierta medida comparte ese espíritu con ese objetivo de Carmen, eran los testimonios de o bien los ingenieros, o bien los obreros, o bien cualquier persona que había estado participando en o bien la construcción o bien el desarrollo de esos embalses, porque esas construcciones fueron las que permitieron que hubiese por primera vez electricidad en las tierras altas de Escocia a mediados del siglo XX. Entonces entienden que son importantes quienes la construyeron, pero también en términos individuales, y se recogen sus memorias en vídeos que se pueden ver en el propio centro de interpretación. Entonces ese también, vamos a decir, es ese objetivo que tiene Carmen. Por otro lado, muy importante también hablar de esa necesidad crítica de elegir, vamos a decir, qué conservamos y qué no conservamos. Efectivamente es una de las cuestiones más complejas a la hora de abordar la gestión patrimonial. En este sentido, y yo lo digo en muchas ocasiones, el patrimonio cultural muchas veces es una herramienta arrojadiza muy efectiva. Y eminentemente también dependiendo del contexto, de la propia situación, en ocasiones hasta incluso política. Pero desde el ámbito de los profesionales de la historia del arte y del patrimonio tenemos la responsabilidad de decidir, en base a los valores que identificamos en esos elementos, si merece la pena conservarlos o no. Y en muchas ocasiones incluso nos tenemos que enfrentar a la decisión de, si no conservamos físicamente este elemento, al menos tenemos que documentarlo de alguna forma. Por eso Carmen también tiene esa idea de incluir en ese catálogo elementos que no conservamos a día de hoy, pero que sí forman parte de ese acervo patrimonial o de ese acervo cultural que explica esa historia industrial de Asturias, ¿no? Y también, bueno, pues poner énfasis en la cuestión de que esa historia no ha finalizado, esa historia al final también conforma nuestra identidad y nuestra memoria, y por eso continuamos encontrándonos con, en este caso, manifestaciones artísticas vinculadas también a estas empresas, a pesar de todos esos cambios, desde que empezamos con la propia, vamos a decir, creación de la empresa, hasta ese EDP Total Energies, inshallah, que será de aquí a unos años, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente yo quería aportar estas cuestiones. No sé si con esto alguien se anima a hablar o no se anima a hablar, porque aunque no lo parezca, esa gente joven que hay por ahí posiblemente tenga algo que decir. Paula, no te tapes. Bueno, pues yo voy a hacer una pregunta mientras ellos se lo piensan. De ese catálogo que hiciste en el trabajo final de máster, que ponías al principio y el que estás haciendo ahora, ¿qué elementos tenemos aquí en la zona? ¿Tienes algo catalogado aquí en la zona de la Cuenca del Nalón o bueno, en Asturias? A ver si los puedes comentar un poco, sobre todo pensando en lo que estaba diciendo ahora, Noelia, que además coincido plenamente por los menesteres por los que he tenido que pasar, ¿no? Esa parte de que a veces te tienes que enfrentar a la decisión
de que hay cosas que igual no se pueden conservar, o económicamente para quienes lo tienen que conservar o para quien tienen la responsabilidad de conservarlo no es viable, ¿no? Entonces esa labor de catalogación para poder eso, ¿no? Pues para poder tener un registro cuanto más completo mejor, cuanto más pues, imágenes, como ahora con reconstrucciones en 3D, con todas estas cosas, pues me parece muy interesante que lo planteéis y bueno, y a ver si podéis también, reflexionar un poco o compartir un poco qué criterios o en base a qué podemos decidir si algo es conservable o no es conservable. Claro, pues para empezar, esos criterios, bueno, en primer lugar, el máximo y el más necesario es que haya documentación. Muchas veces yo además trabajo con testimonio oral, realizo entrevistas a personas relacionadas con este tipo de patrimonio y me hablan de cosas que a veces no existieron. Hay que tener cuidado a veces también con las fuentes orales, porque a veces los recuerdos pueden estar un poco contaminados con el tiempo. Entonces, bueno, pues el primer criterio sería esa documentación escrita, la documentación gráfica. Además, también habría que pensar en la influencia que tuvo ese patrimonio, el núcleo de población en el que está, sin desmerecerlos. Para mí, al menos, yo quiero mantener todo el patrimonio que no esté pues en la capital, en Gijón, en Avilés. Yo quiero pues también mantener otros núcleos, no discriminar en ese sentido. Y además el criterio para mí también sería tener en cuenta esas intervenciones artísticas que se generan en las centrales o en otro tipo de patrimonio. Para mí no sé todavía cómo diferenciarlos y hacerlos sin distinción ninguna o hacer un apartado en el que haya un tipo de patrimonio intervenido y otro que no. Es una cosa que todavía tengo que valorar, pero bueno, en principio esos serían un poco los criterios que estoy manejando. Y los elementos del catálogo que tenemos por aquí por la zona, del trabajo que habías hecho, ¿hay algo que puedas comentar? Realmente, como les dije, cogí todo el ámbito nacional. De Asturias realmente al final fue muy somero porque no se llegó, y como había trabajado, seleccioné como X elementos y los desarrollé en profundidad. Me centré más en la zona de Extremadura y en la zona de Andalucía. Entonces Asturias quedó un poco cojo en ese sentido. Entonces no reflejamos Barros de Luna en León, reflejamos Riaño también por ahí, pero Asturias se quedó un poco cojo en ese sentido. Reflejamos Salime y todos esos pueblos que quedaron sumergidos, pero realmente Asturias quedó muy cojo. En ese sentido, por ejemplo, yo ahí sí que podría comentar que además tú también estuviste en esas jornadas. Ahí, por ejemplo, podríamos también contar con la aportación de Mónica García Cuetos, porque en unas jornadas que tuvimos en Santiago de Compostela, precisamente vinculadas con el proyecto de investigación que ampara la investigación de Carmen, la conferencia de Mónica versaba precisamente sobre el caso de Tanes y lo conflictivo que fue el caso de Tanes, al igual que, por ejemplo, el caso de Riaño que mencionaba Carmen. Y bueno, también ahí, por hacer un poquitín el apunte, de cara, por ejemplo, a los criterios a la hora de considerar un elemento como patrimonio cultural, como comentaba ella, hay dos cuestiones a tener en cuenta dentro de lo que entendemos como el proceso de patrimonialización. Es decir, el proceso de patrimonialización es aquel por el cual un elemento de carácter cultural comienza a ser entendido como patrimonio, como esa herencia que ella comentaba, heredada de generaciones anteriores y que tenemos la obligación de acrecentar y transmitir a generaciones futuras. Ese proceso de patrimonialización debe tener dos vías, vamos a decir. Por un lado, tenemos la vía, vamos a decir, más profesional, en tanto en cuanto, bueno, pues en este caso estamos hablando de patrimonio industrial que podemos valorar, o de intervenciones artísticas que podemos valorar atendiendo a criterios formales específicos de los estudios críticos de patrimonio o de la historia del arte, ¿vale? Pero es que luego, por otro lado, tenemos también el criterio social, la patrimonialización que hacen per se las comunidades y que desde el ámbito profesional también hay que tener en cuenta. Es decir, si una comunidad identifica un elemento como suyo propio, como esa herencia que han heredado, valga la redundancia, que soporta su identidad comunitaria en este caso y también su memoria colectiva,
aunque desde la academia previamente no se haya identificado ese elemento como patrimonio, tenemos que reflexionar sobre ello. Porque hasta finales de la década de los 80, el patrimonio vernáculo, patrimonio tradicional, usos y costumbres, prácticamente no se tenía en cuenta. Sin embargo, las comunidades sí que avalaban ese proceso de patrimonialización. Y entonces, desde las instituciones gestoras, se comenzó a pues, integrar ese tipo de patrimonios dentro de nuestro propio discurso, vamos a decir. Y en este sentido, claro, al final Carmen también habla de nuevos patrimonios que van emergiendo y que se pueden valorar desde el ámbito académico, pero también hay que tener en cuenta esas entrevistas y ese carácter social que también avala el hecho de que esos elementos sean patrimonio cultural. Entonces sería esa doble vertiente. No sé, Xulio o Kiko. Sí, mira, yo, enhorabuena, Carmen. Gracias. Y Noelia, lógicamente, porque en toda la trayectoria de Cauce, una de las cosas destacadas en todas sus actividades es el patrimonio industrial. Es decir, tenemos la suerte de tener gente tan destacada desde el principio que se creó la asociación, como Aladino Fernández, Miguel Álvarez Areces, Pilar García Cuetos, conocidas, y ahora hay una renovación clarísima, como por ejemplo, además de Noelia, Ícaro, que son socios de Cauce, en tu caso y demás. Creo que eso es vamos, lo mejor que se puede pasar para la defensa del patrimonio de Asturias, ¿no? Y mira, hicimos una visita, no sé si hay aquí alguna de las personas, cuando hicimos la visita a Gran Artesalina, con Aladino, con Miguel Areces y con un ingeniero de la central y con el alcalde de Gran Artesalina que nos acompañó. Fue la verdad una visita extraordinaria, no solamente por el conjunto de lo que es la central, sino sobre todo por la parte artística. La que Vaquero Turcios y los vaqueros, vamos, en general, tienen ahí dejaron sus señas de identidad artística, genial, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente, y yo creo que un tema que es, yo creo que importante, bueno, Javi estuvo en la institución y demás, Noelia lo conoce, yo creo que, y que aquí se ha definido siempre edificios importantes y Pilar destacaba algunos, pero yo creo que hay un edificio que es realmente simbólico en Langreo, que es La Salle, el edificio central de La Salle. Es decir, ese centro de educación que la empresa quiere dejar, no lo puede tirar porque está catalogado como bien de interés cultural. Aladino no vas a llegar a ampliarlo, evidentemente, para que efectivamente no eso. Pero yo creo que a ese, desde las instituciones distintas, se debería, digamos, obligar a que esa institución estuviera abierta y fuera al servicio de eso. Ese patrimonio que está ahí, que es un edificio central en el centro de la Felguera, en el parque precioso que tenemos, que es también patrimonio, como ese kiosco de música tan excelente que tenemos, pues ese patrimonio es fundamental y sobre todo para distintas actividades, ¿no? Culturales y demás que eso. Entonces, bueno, enhorabuena, Carmen, y por tu tesis y por tu levantado, y recordarte que efectivamente, por ejemplo, Ícaro, pues tiene bastantes cosas sobre Langreo y sobre los restos industriales, y efectivamente él siempre, las veces que habló aquí, bueno, está aquí Noelia también, que siempre habla de esas dificultades que Javier señaló, ¿no? Esos temas de que no hay que tirarlo todo, pero no vale todo, desde el punto de vista patrimonial. Hola, te felicito también, ¿no? Por esta, que no sé qué, ver a una chica tan joven a expresarse también, ¿no? Y además con un tema tan amplio que claro, supongo que tenías un tiempo que no querías pasarte de él y entonces tenías que ir un poquitín de puntillas por la mayoría de los temas, ¿no? Entonces yo simplemente, un poco de curiosidad me quedó
en una de estas cosas que repasaste rápido, que fue la significación de Somiedo en particular para la empresa, ¿no? En un momento dado, ¿no? Y tengo esa curiosidad especialmente porque hicimos una visita también con Cauce, que yo no fui a la de Salime, pero sí que fuimos a la de Somiedo. En Belmonte hay una especie de mina o cueva, no sé cómo llamarlo, que es impresionante desde el punto de vista de la ingeniería y de lo que supuso en su época, por lo que se ve para el aprovechamiento del agua que venía desde Somiedo, ¿no? O sea, un salto tremendo. Y bueno, sencillamente curiosidad, ¿no? Ya que tengo la memoria aquello y que me imagino que tú lo conoces un poco más a fondo por la significación de la que hablas, bueno, pues quieres contar algo más de cómo surgió todo eso y de lo que significó. Claro, todos esos emplazamientos se escogen siguiendo el esquema que sirvió como modelo de Somiedo. Se seleccionaron todas esas cuencas, esos lugares que tenían esos desniveles y esos recursos hídricos. Y además, de manera similar y de manera así duplicando ese esquema inicial, se intervienen en esas centrales contando con la participación de Vaquero. Estos lugares contaban con diferentes procesos de construcción. Por ejemplo, en La Malva, en Somiedo, como bien sabrán porque fueron a la visita allí, primero se construye el edificio y luego se interviene artísticamente, por ejemplo. Pero en otros lugares el proceso de ingeniería, de construcción, de planificación de la central contó con la propia participación de Vaquero. Entonces es un proceso muy interesante porque contando con los distintos datos que tendríamos de situación, etcétera, se pudo llegar más adelante o menos adelante con la imaginación del artista, participando en ese proyecto y llegando a soluciones más o menos innovadoras respecto al edificio, respecto a ese contenedor de todas esas estructuras de la ingeniería y de la hidroeléctrica. No sé si tiene alguna duda en particular, yo estaría encantada de resolvérselas todas. No, o sea, un poquito interesa saber la parte de la ingeniería, ¿no? Porque se hizo una obra que supongo que en aquella época debía ser costosísima, ¿no? Bueno, todo bajo tierra, ¿no? Claro. No sé si yo me estoy refiriendo a la parte de Belmonte, ¿no? Que venía el agua desde Somiedo, pero que la mina está antes de llegar a Belmonte de Miranda, si no recuerdo mal. Claro, pero es que ella está hablando de la central en La Malva, en Somiedo, vaya, no la de Belmonte. Claro, ahí al final sí que es cierto que dentro de la tesis se puede contemplar pues esas relaciones, vamos a decir, con el propio territorio en términos de aprovisionamiento pues de agua o de recursos, pero sí que es verdad que, claro, en el caso de Carmen, para lo que es el catálogo, por ejemplo, lo está centrando mucho más, pues eso, las propias arquitecturas de cada una de esas fábricas o de esas estaciones o de esas centrales, en lugar de ver, vamos a decir, cómo se va relacionando con el propio territorio. Eso ya iría desarrollado en una fase posterior. Porque, exacto, o sea, una cosa sería la identificación, vamos a decir, de cada uno de los elementos, que es con lo que está ahora, y luego ya, bueno, pues toda esa parte de desarrollo más vinculado con el territorio, con los agentes territoriales, sociales, etcétera, ya lo va a desarrollar posteriormente. Entonces, por ahí, Julia, todavía no te puede responder. Si eso en un par de añinos, cuando termine, venga, Carmen, ven a dar resultados globales, e incluso igual podemos aprovecharla para alguna visita también que nos interprete ella Patrimonio Emergido, si cuela con las impresiones, ¿eh? Esto no implica ninguna obligación ni nada. ¿Nada más? Qué tímidos sois vosotros dos. Bueno, pues simplemente muchas gracias por haber venido hoy a la conferencia de Carmen, que ahora ya a posteriori, ya digo, venía un poco nerviosuca, pero bueno, yo creo que ya calmo un poquitín. Y bueno, pues nos veremos la semana que viene, como había comentado, con la conferencia de Xavier Vidal Folk, ¿vale? Periodista, escritor en el País, con ese título tan sugerente de España hoy, Laboratorio de Europa. Veremos qué nos cuenta el próximo viernes a las 8. De nuevo, muchas gracias.